Pues puesto en la cárcel pública, dice el 19, ya puesto en la cárcel pública, más un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándole, dijo, id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida, gloria a Dios. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo, gloria al Señor, y enseñaban. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no lo hallaron en la cárcel. Recuerden que un ángel lo sacó. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas, afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendrían a parar aquello. Pero viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí, los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, y el sumo sacerdote le preguntó, diciendo, ¿no mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina, y queréis echar sobre nosotros la sangre de este nombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis, colgándolo en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecado. Gloria a Dios. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlo. Gloria a Dios. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto, y todos los que le obedecían fueron dispersos y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero también él y todos los que obedecían fueron dispersos. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo esta obra es de los hombres, se desvanece. Gloria a Jesús. Mas si es de Dios, no podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y lo pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos,
de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Gloria a Jesús. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. ¿Saben por qué lo hacían? Porque esta era la voluntad perfecta de Dios, de que ellos no cesaran de predicar y enseñar, gloria a Dios, a Jesucristo. Y ellos lo hacían todos los días en el templo e iban por las casas. Gloria al Señor, porque ese era la voluntad de Dios para los discípulos. Para ellos era esa. Dios lo había enviado a predicar el evangelio, primero en Jerusalén, luego a Judea, a Samaria y hasta los confines de la tierra, que es, yo digo, y realmente la palabra lo confirma, que es la comisión de nosotros de llevar el evangelio a los confines. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si usted está en un país y comienza en un lugarcito y luego el otro en otro lugarcito, cuando venimos a ver tenemos un terreno bien grande ganado para Cristo. Y algo importante a resaltar es, miren cómo en el 41 ellos salieron de la presencia del concilio, o sea, los discípulos que fueron azotados, gozosos de haber sido, o sea, de haber padecido por causa del nombre de Jesucristo. Algo también importante, como Gamaliel, con esa sabiduría que él dijo, miren, si esto es de Dios, eso va a permanecer. Y miren en el 39 como dice, mas si es de Dios no podréis destruirlo. Lo que es de Dios no se puede destruir. No sea tal vez hallado luchando contra Dios. Y esto, yo digo que el Señor lo permitió para que pues el evangelio se pudiera, porque así ya ellos iban a tener un receso. Porque él le dijo, miren, si no es de Dios, esto va a destruirse, pero si es de Dios, eso va a permanecer. Realmente muchos han caído en la predicación, pero lo de Dios es que se predique el evangelio a todas las naciones. También otro versículo aquí que nos enseña grandes cosas es el versículo 32 de este capítulo 5. Dice, y nosotros somos testigos, hablando ellos, los discípulos suyos, de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los... El Señor le da el Espíritu Santo a los que le obedecen. Vemos que ellos tuvieron la guianza del Espíritu Santo y ellos aquí confirman, si nosotros obedecemos al Señor vamos a ser guiados por el Espíritu Santo, porque si nosotros somos testigos y también el Espíritu Santo tiene una meta, testificar de Jesucristo. Si usted está haciendo algo que testifica, que da gloria a Jesucristo, el Espíritu Santo lo va a acompañar si está dentro de la voluntad de Dios, porque el Espíritu Santo vino a esta tierra a glorificar a Jesucristo. Otra enseñanza importante que tiene este pasaje es el versículo 29, donde a los discípulos pues se les prohíbe que sigan enseñando. Y miren en el 28, donde aquí dice, cuando los trajeron, los presentaron en el concilio, el sumo sacerdote les preguntó diciendo, no mandamos estrictamente que no enseñasen en ese nombre, o sea, en el nombre de Jesús. Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina.
Pues aquí él le dice, y no, como ya le estaba explicando, o sea, ellos llenaron a Jerusalén de la doctrina de Jesucristo. Y dice lo mismo del concilio, y queréis echar sobre nosotros también la sangre de ese nombre. O sea, ahora, después que le prohibimos, ustedes han llenado a Jerusalén de la doctrina de Jesucristo. O sea, de vuestra doctrina, porque la doctrina que ellos llevaban era la predicación del Evangelio de Jesucristo. Esa era la doctrina de los apóstoles que se habla en la palabra. Y dice, ahora ustedes también quieren echarnos la culpa de la muerte de Jesucristo. O sea, ¿qué está confirmando aquí la gente del concilio? Ellos están confirmando que ya ellos han llenado a Jerusalén, o sea, ellos han cumplido la voluntad de Dios, la voluntad de Jesucristo, gloria a Dios, porque Él le había dicho, vayan primero, prediquen en Jerusalén. Y dice el 29 que respondiendo Pedro a ellos y los apóstoles les dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Con esto que ellos le estaban diciendo, nosotros lo que estamos haciendo es obedeciendo a Dios, porque eso fue lo que Jesucristo nos mandó, a llenar a Jerusalén, gloria a Jesús, de la palabra, del evangelio de Jesucristo. Así quisiéramos que todo el mundo esté lleno de esa doctrina de los apóstoles, la doctrina del evangelio, porque esa es la voluntad de Dios, que se cumpliera. Por eso Pedro le dice en el 29, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pues algo también importante a destacar es el versículo 18 y hasta el 20, pues donde ellos, cumpliendo los apóstoles, la comisión, la voluntad de Jesucristo, se movía el Espíritu Santo, pero aquí vemos que hubo una manifestación de ángeles, porque la palabra de Dios dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen. Y aquí vemos, fue algo poderoso, imagínense, una cárcel cerrada y el ángel ir y abrir la puerta de esa cárcel para que ellos salieran y aún escuchar la voz del ángel que le habla la palabra de Dios y le dice, vayan, pónganse de pie a predicar la palabra de vida, porque ellos fueron llamados a predicar la palabra de vida, de llenar Jerusalén, gloria a Dios, de la palabra de Jesucristo, del poder de Jesucristo. Y así estamos también nosotros llamados, los que conocemos el evangelio, a ir y predicar a Jesucristo donde quiera que nosotros vayamos, porque nosotros tenemos los confines del mundo. O sea, nosotros estamos llamados a ministrar la palabra del evangelio a las naciones. ¿Cómo lo vamos a hacer? El Espíritu Santo nos guiará cómo hacerlo. Ellos tenían una palabra de ir y llenar a Jerusalén, e ir a Samaria, Judea y a los confines de la tierra. Y así ellos estaban cumpliendo. Y aquí vemos que se va a mover el Espíritu de Dios, pero también impresionante. Se movían los ángeles a favor de ellos con poder. Hablaban ángeles con ellos, gloria a Dios, y le hablaban, y vemos que fue un ángel del Señor que le habló, porque le habló la voluntad de Dios. Vayan y hagan lo que Dios le mandó, gloria a Dios, y van a tener la cobertura de Jesucristo, la cobertura de Dios, van a tener ayuda. Van a padecer, pero van a tener la ayuda, porque lo más importante es que la palabra de Dios va a permanecer. La voluntad de Dios es que se lleve el evangelio a los confines de la tierra. Y tú que me estás escuchando, a lo mejor por primera vez, tú tienes un llamado de venir
a Jesucristo a los pies del Señor en arrepentimiento, porque dice la palabra de Dios que solamente los limpios de corazón podrán ver a Dios, y los que confiesen sus pecados y se arrepientan y vienen a los pies del Señor son salvos de la ira venidera. Y los que ya estamos en el Señor tenemos que continuar la vida, la enseñanza de Jesucristo y el mandato de ir a los confines de la tierra. Gloria a Dios. Dios te bendiga.